Buenas noches, mi nombre es Darwin Pérez Martínez, soy indígena de Resguardo Socorpa que se encuentra ubicada en la serranía del Perijá del municipio de Becerril Cesar. Soy estudiante de Administración de Empresa en SEAD Valledupar. Aquí les explico un poco sobre el concepto de la cultura. Bueno, es la rama de la antropología que se centra sus estudios en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas, valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembros de un grupo social. Bueno, hablando de los principios de los conceptos que encontramos en el entorno de conocimiento, nos ayudó a obtener nuevos conocimientos. El concepto de la cultura surgió de la necesidad de adoptar un término que caracteriza los aspectos comunes de ciertas formas del comportamiento propio del ser humano. Y en el hecho del comportamiento humano es un gran parte producto de aprendizaje, porque conocemos desde el principio el concepto de las culturas que nos identifica con las conductas que tiene el hecho de ser aprendido. También la cultura presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos ordenados y dándole un sentido en cuanto a su relación con un grupo de individuos. Por otra parte, el concepto de la cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto que nos puede facilitar en gran medida en las predicciones de las propias conductas humanas. Los antropólogos distinguen dos grupos en el concepto de la cultura: materialista y mentalista. En el caso de mentalista, la cultura es comportamiento observado, de tal manera que facilita las adaptaciones de un grupo de personas en un entorno social, político o físico. En el caso de mentalista, dice que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas, normas dadas que rigen el comportamiento humano. Cultura y social. Cuando hablamos de individuos como pertenecientes a una sociedad, pero no a una cultura, pero hay que tener en cuenta muy claro nosotros como estudiantes que estamos en nuestra formación académica, que la sociedad es un agregado individuo que están unidas por serie que están unidas por serie desde muy principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes, como mantienen una serie de relaciones interpersonales, y una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable. Están localizadas territorialmente. Si distinguimos entre cultura y sociedad, diremos que la cultura es modo de vida de un pueblo y la sociedad es agregado de los individuos que siguen el mismo modo de vida, el mismo modo de vida. La sociedad está compuesto por entes y la forma que se compartan en su propia cultura. ¿Cuál es el significado que se otorga? ¿Cuál es el significado que se otorga a la cultura en la antropología? Bueno, en el ámbito de antropología definimos
cultura como el producto de aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad. Básicamente, la cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto a que nos puede facilitar en gran medida la predicción de propias conductas humanas. ¿Cómo se transforma el concepto de cultura según el enfoque teórico de la antropología? La cultura se transmite en generación. Usando mecanismos específicos, eso permiten que se desarrolle la búsqueda interminable del hombre, intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. ¿Cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural, etnocentrismo? En relativismo cultural, pues en este caso se considera que la cultura es un comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político, físico. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores de bien y mal, y los usos de eficiencia son relativos en cada cultura. Etnocentrismo es el costumbre de juzgar de forma muy poco crítica el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de culturas propias. En lo que veo es una definición conceptualizada por los antropólogos o antropólogas para referirse a la tendencia que lleva un ser agrupado social, reducir la realidad a partir de su propia cultura. Bueno, en esta definición existen 3 definiciones. Al otro lo llamamos enculturalización. En este caso se entiende como una cultura de una sociedad donde permanece casi igual sin cambios de una generación a otra. ¿Por qué el concepto en sí, la antropología es relevante para su campo de formación académica? Es relevante en nuestra formación académica porque el conocimiento adquirido nos ayuda a comprender las pautas del comportamiento y los valores culturales. Muchas gracias.